activos que pueden ser parte de nuestras finanzas. Pero entramos a una parte ya no tan común, que es básicamente hay partes que también tienen que ver con nuestras finanzas personales. Por ejemplo, el conocimiento. Y van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, es lo mismo. ¿Qué vale más? ¿Una persona que dio el enganche para un departamento o a lo mejor una persona que pagó una maestría? Es decir, a lo mejor invirtieron la misma cantidad de dinero, pero al final de cuentas, ¿cuál es la que le va a dar a ganar más a esa persona? ¿El conocimiento o el bien raíz? No lo sé, habría que ver cada situación particular, pero son de esas cosas que hoy en día empiezan a cobrar cada día más importancia. Y aquí voy a tocar una nota que salió la semana pasada, donde por primera vez en la historia la empresa Zoom Video, Zoom, la plataforma que estamos utilizando ahorita, llegó a tener el mismo valor de mercado que ExxonMobil. Zoom con 2.500 empleados, ExxonMobil con 75,000 empleados. Es decir, una basada en conocimiento y tecnología, la otra basada en fierros. Puede ser que esté sobrevalorado Zoom, pero aún suponiendo que el valor fuera la mitad, es impresionante lo que estamos hablando, porque es obviamente una gran cantidad de recursos que ahora son importantes, o que cobran importancia esta parte de lo intangible. Aquí están las relaciones, ¿no? Cada uno de ustedes tiene ciertas relaciones, en mayor o menor medida, conoce gente, los conocen a ustedes, y eso es parte que también tiene un valor que normalmente no aparece en la información corporativa, porque las empresas no pueden ser dueñas de los conocimientos o no son dueñas de las relaciones, son las personas. Pero cuando hablamos de personas, sí es parte de su patrimonio, ¿no? Y finalmente yo hablaré inclusive de su imagen profesional y personal. Esa imagen que tienen, esa buena imagen que pueden dar hacia afuera, es parte de un activo que en un momento dado habría que preguntarnos si en un momento dado lo están manejando. Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, es hablar de todo este tipo de recursos en los que tenemos que invertir, podemos invertir, y el hecho de que no tengan dinero no necesariamente implica que están mal, ¿ok? Puede ser una situación totalmente circunstancial. Bueno, a todo esto hay que verlo además en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, y esto va mucho de la mano con cosas que suceden hoy en día, donde incluso se dice, oye, estamos en crisis. Sí, es cierto, pero tienes que pensar que no va a ser así todo el tiempo y hay que seguir invirtiendo en el mediano y largo plazo. Incluso al contrario, puede ser un buen momento hoy para invertir en ciertas cosas precisamente porque estamos en crisis, ¿no? Bueno, si vamos a las finanzas y la planeación estratégica, yo diría que las finanzas son una herramienta para medir y controlar, para apoyar mejores decisiones. Y es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Si no tienen finanzas ustedes personales, quiere decir que no tienen una medida para poder saber cómo están, para poderse controlar. Y obviamente sus decisiones basan en cuestiones totalmente viscerales. No tienen algo sólido en qué manejarse, ¿de acuerdo? Pero la guía de largo plazo está en la planeación estratégica, aunque suena un poquito así extraño, pero sí, la guía de largo plazo está en hacia dónde se quiere mover cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces habría que preguntarnos qué es la planeación estratégica, ¿no? Y la planeación estratégica tiene que ver con el largo plazo y tiene que ver con, en buena medida, dónde quieren ustedes estar en el largo plazo. Como dicen, los más jóvenes aquí obviamente tienen que planear claramente movimientos que van a hacer los próximos 10, 20 años, pero por otro lado el viejo dicho de que nunca se es demasiado viejo para empezar algo nuevo, ¿no? Y eso puede ser nuestra planeación estratégica, hacia dónde nos queremos cambiar, hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer hoy para llegar a un punto deseado en el futuro? Y el análisis amplio de quiénes somos y a dónde vamos. Y esto es no nada más el saber cuánto dinero tienes en el banco, sino es el saber y el conocerte a ti mismo en el sentido muy pragmático de decir quién eres, qué habilidades tienes, qué podrías hacer, cómo es que tú puedes ganar dinero en contra de los otros. Y esa es la parte que estamos manejando, ¿no? Nuestras fuerzas y debilidades y definir propósitos y objetivos, para dónde vamos. Todo eso nos va a estar diciendo la planeación estratégica, ¿no? Y al final de cuentas, el establecer ciertos planes de acción que nos permitan básicamente alcanzar esos objetivos con estrategias y planes de acción. Y aquí hay una parte que me parece que a mí muy interesante y es el hecho de que normalmente si la estrategia es claramente definida, está bien hecha, si los planes de acción son correctos, lo más probable es que tengas finanzas personales sanas. ¿De acuerdo? Es decir, lo que nos falla normalmente es la estrategia y la consecuencia se ve en nuestras finanzas personales. Entonces, vamos a entrar a la parte de finanzas personales ahorita, pero no olvidemos, finalmente, esa parte, si no saben para dónde van, si no han hecho un análisis un poco más amplio de dónde estamos, pues obviamente vamos a tener una serie de problemas.
Bueno, pero ¿cómo vería yo las finanzas personales? ¿Cómo lo analizaría yo? Déjenme irme a un cuadrante, este cuadrante que tenemos aquí. Yo tengo aquí 4 ejes, o los 2 ejes, mejor dicho, ¿no? Y yo pienso básicamente en 4 grandes ideas. Uno, por un lado arriba tengo las entradas, y ahorita vamos a desagregar eso, y abajo tengo las salidas, ¿no? Ahorita vamos a ver qué son las salidas, ¿no? Y del lado izquierdo tengo el pasado, y del lado derecho tengo el futuro. Y el punto es que tengo que relacionar todo esto. Es decir, ustedes no pueden solamente pensar en las entradas si no controlan las salidas. O lo que mucha gente hace, controlar las salidas, pero no se fija en las entradas. O no saben qué ha pasado en el pasado, por lo tanto no saben cómo están hoy. Y de nada sirve que controlen el pasado si no tienen un presupuesto para planear el futuro. Y entonces obviamente empezamos con problemas. Cuando hablamos de entradas, estamos hablando de finanzas personales, hablamos básicamente de 2 conceptos aquí, yo diría. Los ingresos propios, que pueden ser los más importantes, los que no deben estarnos fallando, y ahorita vamos a hablar de eso específicamente, y de los créditos. Los créditos, cuando recibimos un crédito, finalmente es una entrada de dinero que tenemos como individuos, ¿no? O como empresas, podría ser exactamente lo mismo. Y en las salidas hablamos básicamente de gastos y hablamos básicamente de inversiones, ¿no? Es decir, por un lado tenemos gastos comunes, gastos corrientes que tenemos todos los días, pero por otro lado también hacemos inversiones, estamos invirtiendo en diferentes cosas. Y ahorita vamos a ver qué es eso de invertir. Por el lado del pasado, tenemos que llevar una contabilidad, pero no basta con llevar una contabilidad, tenemos que llevar una contabilidad y a su vez tenemos que hacer un análisis básicamente de lo que está sucediendo con esa contabilidad y de lo que ha pasado ahí en esa situación. Y en el lado derecho estamos hablando básicamente de lo que serían los presupuestos, ¿no? De lo que podría ser en un momento dado el presupuesto que se tiene, lo que podría ser básicamente los controles que se tienen que tener para que en un momento dado podamos tener esa parte de control presupuestal. Sabemos para dónde vamos y tenemos que ser capaces de controlarlos. Entonces, cada uno de estos conceptos lo voy a abrir. Y podríamos dedicarnos más o menos 3 horas a cada una de estas palabras, ¿no? Podemos dedicarnos 3 horas a ingresos propios, 3 horas a créditos, 3 horas a gastos, 3 horas a inversiones. Pero obviamente no tenemos tiempo, ¿no? Y es una plática donde queremos dejar de alguna manera una idea central de esto. Pero vamos entonces, empezamos por hablar de ingresos propios, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ingresos propios? Y yo diría, bueno, cuando empezamos con esta parte, empezamos diciendo que yo diría que probablemente el principal y a veces el único problema real en las finanzas personales son los ingresos, ¿no? Yo acostumbro mucho a decir algo y suena entre sarcástico y arrogante, pero al final resulta ser medio una broma. Yo le digo siempre a la gente, les digo que yo nunca en mi vida he tenido problemas financieros. Entonces todo el mundo me ve así con cara de incredulidad, ¿no? Me dice, ¿cómo? Si yo te he visto sufrir a veces. Pues sí, sí, claro, me he visto sufrir. Pero el punto es que yo nunca he tenido problemas financieros. Mis problemas siempre han sido falta de ingresos. Es decir, cuando de repente se cae el trabajo, cuando de repente no salen los proyectos que quería y se caen los ingresos, empiezan los problemas. Mi problema no son las finanzas personales. Las finanzas están controladas. Entonces, es una parte que hay que tener en mente, porque incluso en el momento actual, si bien mucha gente está pensando en controlar los gastos, yo diría nuestro primer enfoque tiene que estar en cómo controlamos y tratamos de que no se caigan los ingresos. Es la parte que tenemos que cuidar más fuertemente. Y ya en una situación más normal, digamos, vamos a revisar esas partes, tenemos que lograr, al final de cuentas, que obviamente los ingresos, o sea, sean lo más altos posibles. Estamos buscando la mejor remuneración posible, sea fija o sea variable. Muchos de ustedes trabajan para una corporación y tienen un sueldo, tienen una remuneración fija. La pregunta es cómo la incrementan. Otros tenemos una remuneración variable que está en función de la cantidad de trabajo que tenemos. ¿Cómo incrementamos esa remuneración variable? Algunos pueden tener una cuestión mixta, pero al final de cuentas lo que se trata es de cómo mejorar esa remuneración. Y al final de cuentas no hay más que 2 variables en todo esto, y es el precio y la cantidad. Es decir, o incrementas tu ingreso por hora o trabajas más horas. Y el trabajar más horas es algo que no es lo deseable, porque es cuando la gente está peleándose por trabajar horas extras, ¿no? Es decir, aquí lo que se trata es que podamos ganar más por una hora de trabajo, que podamos ganar más por una semana de trabajo. Esa es la parte que estamos buscando. Y al final de cuentas no hay más que 2 caminos aquí. Es decir, o eres un producto diferenciado, veámonos como productos nosotros, o eres un producto genérico. Y el problema aquí es que si eres un producto genérico, eres igual que muchos otros. Y eso es en general como la mayoría de la gente está. Y entonces en ese momento el problema está en que en este caso
estás condenado a ganar lo que define el mercado, porque hay muchísimos como tú. Hay muchísimos, ¿de acuerdo? Oye, vamos a lavar coches. Hay mucha gente que puede lavar coches. Hay mucha gente que puede hacer muchos trabajos, ¿de acuerdo? Pero hay muy poca gente que puede hacer ciertas cosas porque o hay una diferenciación de una manera muy clara o hay una diferencia al final de cuentas creada, ¿no? Y entonces cuando tú eres un producto genérico no te queda de otra más que aumentar el volumen. Y es cuando a la gente no le queda de otra más que trabajar más horas, tener un segundo empleo, no hay de otra, no les queda de otra, ¿no? Pero lo que debemos de buscar nosotros es cómo crear una diferenciación. Y una diferenciación es ofrecer un valor agregado que sea percibido por tal como el cliente. O sea, pues ya sea por un empleador o por mi cliente. Aquellos de ustedes que trabajan para una corporación tienen un empleador. Los que no trabajan para una corporación y que tienen su propio negocio o una actividad profesional independiente, obviamente tienen un cliente o varios clientes, ¿no? Al final de cuentas, como dicen, se dice que, tengo por ahí un libro incluso que se llama, dice, we are all self-employed, todos estamos autoempleados. Y esto, como dice ese libro, no es para emprendedores, es para gente que trabaja dentro de una organización. El punto es, tú estás autoempleado. ¿Cómo le haces para sobresalir dentro de esa organización, no? Y la diferencia, si la diferenciación que logramos es alta, entonces podemos establecer el precio que nosotros queramos. O sea, cuando ya no podemos ser comparables contra otros porque ofrecemos cualidades o valores agregados que otros no ofrecen, en ese momento podemos cobrar el precio que queramos. Y lo que es difícil normalmente es primero lograr la diferenciación y después es mantenerla, ¿no? Porque al final de cuentas podemos ir logrando ser cada día un individuo que ofrece mayor valor agregado, pero la gente nos va a querer competir y nos va a querer igualar. Entonces, ¿cómo le hacemos para mantenernos, no? ¿Cómo le hacemos para que sea difícil, no? Y siempre hay barreras de entrada. Si dijéramos ahorita que ser un médico cirujano te da unos grandes ingresos, está muy bien, nada más que la barrera de entrada para que todos podamos ser médicos cirujanos es altísima, ¿no? Tenemos que ser aceptados en la escuela de medicina, tenemos que aguantar 6 años, tenemos que ser aceptados en la escuela de posgrado, tenemos que ser aceptados pues en la escuela de cirugía, etcétera, y al final de cuentas no es fácil y por eso es que pueden cobrar lo que quieran. ¿Por qué? Porque no va a haber mucha gente que pueda hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y algo que es muy importante es que diferenciación no es diferente. Es decir, no se trata de ser diferente, se trata de ofrecer un valor agregado. Es decir, si llegamos con los pelos pintados de rosa y nos ponemos unos anteojos tipo Elton John, eso no va a implicar que nadie nos pague más. A Elton John sí, porque al final de cuentas es todo un artista y es obviamente un cantante, ¿no? Y entonces, bueno, te gusta ver esa parte, pero al final de cuentas la mayoría de la gente no va a pagar más por esa parte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la diferenciación es ofrecer un valor agregado que sea percibido como tal por el cliente, ¿no? Y eso puede ser más educación, puede ser otro idioma, puede ser las relaciones, puede ser el trato que se tiene, puede ser las relaciones, los contactos que se tienen, en fin, puede haber muchas cosas, pero lo importante es que tengamos un valor agregado que sea percibido por el cliente, ¿no? Y que nosotros lo hagamos, obvio, porque si no lo sacamos, obviamente no va a suceder nunca. Y entonces aquí hay un par de aspectos que habría que analizar. Por un lado, ¿qué es lo que mi empleador o mi cliente quisiera recibir o debe recibir de alguien como yo? Es decir, ¿qué quisiera tener que me haga diferente a todos los demás para que ya no me comparen y yo pueda cobrar lo que yo quiera? Y por otro lado, ¿dónde están mis fortalezas? Y cómo con esas fortalezas las voy a convertir en ventajas competitivas. Porque ustedes pueden ser fuertes en algo, ustedes pueden dominar el idioma alemán, porque estudiaron toda su vida alemán, porque su mamá era alemana y hablan perfecto alemán. Pero eso no es una ventaja competitiva hasta que no logren que hacer que el alemán los posicione fuera de la competencia o de la comparabilidad con cualquier otra persona, que es lo que tendrían que poder hacer, ¿no? Entonces, considerar que las ventajas competitivas que tienes, tienes que tener, vamos, que obviamente tu empleador desea, ¿no? ¿Ok? Pero a lo mejor tu empleador actual no quiere esas ventajas o no recibe ninguna otra. Bueno, pero sí pueden ser interesantes para otro. A lo mejor eres efectivamente alguien que domina el alemán, tienes una ventaja competitiva, pero en la empresa donde trabajas no le importa el alemán. Pero sí hay muchas empresas que el saber ese idioma les puede ser muy importante y que sufren porque no tienen suficientes empresas que hablen suficiente alemán, ¿no? Así como un comentario nada más al margen, leí hace como un año un artículo sobre Estados Unidos
donde decían que la gente que hay que hablar español es muy importante, pero resulta que lo que les escasea en Estados Unidos es gente precisamente que hable alemán y están dispuestos a pagar mucho por gente que hable alemán, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay que estar viendo dónde puede ser una parte importante, ¿no? ¿Cómo podemos mantener esa ventaja competitiva y no perderla? ¿Cómo evitar que nos alcancen? Y por otro lado, hay que tener una lista de esas fortalezas que vamos a convertir en ventajas competitivas y qué industrias o qué empresas quieren esos atributos. O sea, cómo podemos de alguna manera hacer que coincidan esas dos listas, ¿no? Que esas fortalezas, ventajas competitivas que aún no tenemos, ¿a quién le pueden interesar? ¿No? No a todo el mundo le va a interesar necesariamente lo que nosotros tenemos, ¿no? Ni tampoco tenemos todas las ventajas competitivas, nadie las tiene, ¿no? Bueno, vámonos a los gastos, ¿no? Si vamos a esta parte, ahora vamos a la parte de abajo. Y cuando entramos a los gastos, entonces, mi primera pregunta sería, bueno, ¿sabes en qué gastas? Y esta es una parte muy clara, ¿no? O sea, sabes en qué gastas y el punto es saber básicamente dónde se está yendo tu dinero. Y si eso no lo tienes anotado en algún lugar, ya empezamos mal porque no hay forma de ayudarte. No hay forma de ayudarte. Si no me puedes decir a mí o a cualquier otra persona que te quiera ayudar, obviamente, dónde está la salida del dinero. Sabes la importancia relativa de cada gasto, ¿no? Y aquí es donde después hay veces que oímos cuestiones, a mí me pasa mucho que oigo que dicen, pues evita comprarte un café, ¿no? En las mañanas. ¿Y es realmente importante lo que pagas por el café? ¿No? O sea, ¿qué tan relevantes son los diferentes gastos que tenemos? De repente es que vamos a ahorrar 10 pesos en algo, cuando en realidad, a lo mejor, por otro lado, estamos gastando 1000. Y entonces ahí es donde tenemos que buscar esa parte. Pero no estoy diciendo que sea fácil, simplemente hay que estarlo haciendo, ¿no? Y lo que sería ideal es que podamos identificar el beneficio con cada gasto, ¿no? Esto sería, vamos, ideal, ¿no? Y aquí empezamos básicamente con el hecho de decir, oye, bueno, pagas una renta, ¿qué ganas por tener o por vivir en ese lugar, ¿no? Estás pagando a lo mejor parte del crédito de un automóvil, ¿qué ganas por tener ese automóvil? ¿No? Estás yendo a cenar o a comer a ciertos lugares, perfecto, ¿qué es lo que ganas? ¿No? Es decir, la pregunta siempre es, ¿qué es lo que estás ganando con cada peso que estás gastando? Y aquí lo voy a decir más adelante, el hacernos las preguntas, estas preguntas son obvias, ¿no? Son elementales, pero no estoy insinuando que la respuesta es sencilla. Y no es sencilla porque normalmente cuantificar muchas de estas cosas es complicado, pero eso no es una razón para, de alguna manera, no darle importancia, ¿no? El control de gastos. Y aquí entra mucho, algo que vamos a ver en un momentito, que es la contabilidad, ¿no? Es decir, cómo controlamos que los gastos no se estén saliendo fuera de control. Y cuando digo fuera de control, es que no estén gastando de más, pero por otro lado, que no estén gastando de menos, ¿de acuerdo? Buscamos que de alguna manera haya un control dentro de algo que se haya establecido, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Por otro lado, tenemos que ser muy fríos y eliminar todo aquello que no nos deja nada a cambio, ¿no? Es decir, ¿están seguros que necesitan todos esos canales de televisión que están rentando? ¿Están seguros que necesitan 3 automóviles en la casa? ¿No lo podrán hacer con 2 o con 1? ¿No? Es decir, tenemos que ser muy fríos y eliminar todo aquello que nos implica gastos y que de alguna manera no necesariamente nos está dando algo a mover o a ganar, o simplemente podríamos ser más eficientes con algunas cosas. A veces hay eficiencias que se pueden lograr que no estamos manejando, ¿no? Y eso es algo que habría que manejar. Por ejemplo, simplemente la cuestión de esa. ¿Te conviene tener tantos automóviles o te conviene utilizar un taxi o un Uber o un Cabify o cualquiera de estos? Digo, puede ser una alternativa y a lo mejor no has hecho los números para poder analizar esos gastos que estás teniendo, ¿no? Es decir, por otro lado, no dejar de hacer aquello que te da un beneficio, que eso es algo que es muy importante porque a veces la gente corta aquello que le puede dar un beneficio, especialmente en épocas de crisis, ¿no? Porque aquí viene una parte es que puede hacerles una diferencia en el largo plazo. Entonces, aún en épocas de crisis, hay cosas en las que no debemos dejar de gastar y que debemos de seguir manteniendo, ¿no? Y que debemos de una manera, a lo mejor, cuidar que no se pierdan, ¿no? Que puede ser desde a lo mejor cuidar la salud, obviamente, una buena alimentación, ahora hasta cuidar, no sé, mantener ciertas relaciones, ahora hasta cuidarse, el estarse capacitando, etcétera, 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 ¿no? Y hay que cuidar de alguna manera que se estén dando ciertas cosas. Y cuando digo que implican un beneficio,
seamos puntuales, somos seres humanos. El beneficio puede ser simplemente me da placer algo. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, sentarme a tomar un café en un café y pasarme una hora ahí viendo a la gente. Bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? O sea, independientemente de lo que eso pueda costar. Bueno, yo estoy diciendo algo muy simple, pero a algunos de ustedes a lo mejor les encanta ir a un concierto, ¿no? Bueno, de rock, pues pueden ir a un concierto, o sea, no tiene nada de malo. Simplemente la cuestión está en que realmente haya un beneficio para todos nosotros, ¿no? Y el otro punto es que importante en el mediano y largo plazo, todos los gastos deben de ser cubiertos por el ingreso propio, ¿no? Es decir, en el corto plazo pueden no serlo, pero en el mediano o largo plazo tienen que serlo. Es decir, ahorita en una época de crisis, en una situación, puede no ser necesariamente el momento más indicado, pero obviamente es el momento para que tienen que cuidar que a la larga el ingreso propio esté cubriendo esos gastos, ¿no? Si definitivamente no pueden subir el ingreso propio, si son más un tipo de producto, vamos a llamarlo así, genérico, que no pueden aumentar el ingreso, sí van a tener que controlar y bajar los gastos, no hay de otra, ¿no? Pero por otro lado puede ser más interesante que busquen aumentar los ingresos, ¿de acuerdo? Sin que esto implique que no van a cuidar los gastos. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Qué pasa si vamos con las inversiones, no? Y entonces las inversiones básicamente tienen mucho que ver con una salida de dinero. Nada más que las inversiones tienen una característica, ¿no? O sea, una inversión es aquello que pagamos, pero que su uso o su beneficio puede ser por muchos años en el futuro, ¿no? Entonces, ustedes invierten en una casa, hoy pagan mucho dinero por una casa, pero en esa casa van a vivir a lo mejor 20 años. Ustedes invierten en educación, pero esa educación que están pagando puede ser su diferencia por 10 años o el tiempo que sea, a veces hasta por más, ¿no? Entonces, siempre estamos invirtiendo en ciertas cosas, ¿ok? Y se llama inversión porque su uso o su beneficio puede ser por muchos años en el futuro. Pero hay una cosa que aquí es importante, para mí es muy importante, es el hecho de que algo sea una inversión no quiere decir que es justificable. O sea, podemos invertir en cosas que no son buenas. Es decir, a lo mejor compran una televisión demasiado grande. Es que invertir en televisión. Sí, invertir en televisión. Pero no quiere decir que esa inversión te va a dar a ganar más dinero. A lo mejor la que tenías antes era más que suficiente, ¿no? Entonces, hay que estar cuidando que las inversiones se llaman inversiones porque duran varios años, pero no por default, no nada más así ya en forma natural, por llamarse inversión, eso no implica que vayan a ser en automático un beneficio, ¿de acuerdo? Una inversión implica normalmente, como decíamos aquí, un desembolso inicial fuerte, y aquí va a jugar el crédito, vamos a entrar al crédito, ¿no? Es decir, por eso usamos los créditos, porque tenemos inversiones y las inversiones normalmente implican un fuerte desembolso inicial y es perfectamente válido, ¿no? Pero de otra forma, como lo vamos a ver ahorita, si no jugáramos con el crédito, no podríamos hacer una inversión cuando nos es necesaria esa inversión en un momento dado, ¿no? Entonces, aquí también no todas las inversiones son productivas, lo que decía yo hace un momento. Algunas son malas inversiones, pero algunas tampoco no las podemos evitar. O sea, tampoco esperen que todo va a salir perfecto. No, siempre va a haber algo que no podemos un montón manejar. Yo diría algunas típicas inversiones, ¿no? Y un poquito a lo mejor en el orden como se van dando en nuestra vida, ¿no? Uno es en educación, ¿no? Pero aún así, yo doy muchas clases, estoy dando capacitación a ejecutivos y muchas veces ves gente ya de 50, 60 años que se sigue educando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra vida es muy larga todavía y entonces toda la gente sigue tratando de educarse, de aprendiendo las cosas. A veces tengo gente que ya hizo 2 maestrías y todavía está tomando un curso de finanzas y aprendiendo de economía y demás. ¿Por qué? Porque la educación es algo que dices me va a dar a ganar más dinero, ¿no? Y es claro, o sea, la educación en principio implica una correlación a un mayor ingreso. No necesariamente, pero implica un mayor ingreso, ¿no? Aquí pongo el ejemplo típico. Si alguno de ustedes se pone a estudiar inglés y yo me pongo a estudiar sueco, dentro de 3 años ustedes hablan perfecto inglés y yo hablo perfecto sueco. Pero la rentabilidad de esa inversión no es la misma. Ustedes van a ganar más dinero por saber inglés que yo por saber sueco. Y no es nada malo con el sueco, es simplemente
que no hay compañías, hay pocas compañías suecas, ¿no? Y la gran mayoría de ellas a lo mejor ni siquiera les va a interesar si hablo sueco o no, porque su idioma oficial es el inglés. Entonces, obviamente hay que saber inclusive qué educación estamos haciendo y en qué nos estamos metiendo, ¿no? Si van a estudiar una maestría, asegúrense cuál es la maestría que les puede dar más posibilidades de tener un mejor ingreso después, ¿no? Y obviamente el empleo que ustedes desearían. Por otro lado, el poder invertir en tener relaciones y posicionamiento. Y eso nos lleva a tener que estar en ciertos lugares, en relacionarse con ciertas personas, el estar de alguna manera siempre con un ojo en ciertos foros, porque al final de cuentas eso es lo que a la larga les puede dar también una ventaja, ¿no? Invertir en bienes raíces, ¿no? Los bienes raíces tienen la característica de que difícilmente vas a perder. Puedes perder. Si compras un terreno y mañana te lo invaden, pues perdiste. Si compraste un terreno y mañana se vuelve una colonia muy mala, vas a perder. Pero en promedio, en general, los bienes raíces en el mundo han demostrado ser bastante seguros, poco líquidos. Si necesitan el dinero, como puede pasar ahorita, no es fácil venderlo, ¿no? Algunos bienes muebles, ¿no? Y aquí entro otra vez desde, puede ser obras de arte, ¿eh? Puede ser joyería, puede ser ese tipo de cosas que en un momento dado pueden ser cosas que les pueden dar a ganar mucho dinero si saben de eso, ¿no? Pero algunos otros bienes muebles. Y yo pondría en signos de interrogación los automóviles, ¿no? Todo el mundo habla de la inversión en un automóvil y habría que analizarlo bien. ¿Realmente es una inversión en un automóvil o realmente es un simple gasto? Es decir, y entonces el que trae un automóvil demasiado alto en precio, vamos a llamarle demasiado lujoso, probablemente no les va a dar a ganar más dinero y sí les puede implicar una inversión no productiva. Si alguno de ustedes me dice es que traigo ese automóvil simplemente porque se me da la gana tenerlo, es válido, somos seres humanos, ¿no? Pero que quede claro que es porque lo quieren hacer. Todos hacemos cosas porque se nos da la gana hacerlo, pero habría que cuestionarnos esa parte. Y solamente diré aquí, inversiones en las que hay que saber antes de entrar. Uno son las inversiones en la bolsa de valores, y ahorita un momento vamos a tocar esa parte también. Puede ser un buen momento ahorita de comprar acciones, están baratas, pero tienes que saber dónde. Si no sabes de la bolsa de valores, abstente. El riesgo puede ser alto, ¿no? O inviertan a través de fondos de inversión, ¿no? Donde ya es un fondo que incluye varias acciones y donde sigue habiendo un riesgo, pero el riesgo ya es menor, ¿no? O ya va más cerca a un riesgo de mercado. Y en ese momento podemos tener esa parte. Y la otra, lo que decía hace un momento, absténganse de invertir en obras de arte o en joyería, ¿no? Y lo digo en primera persona, ¿no? Yo, si veo una pintura y me gusta, pues tal vez la compre, pero no es que sepa de obras de arte. Yo no sé de arte, yo no sé de joyas. Si voy y compro una pulsera de oro, probablemente van a vender algo que ni siquiera es oro, ¿no? Es decir, tenemos que saber de ciertas cosas. Entonces, obviamente, absténganse de ciertas cosas porque los riesgos pueden ser altos y muchas veces la gente habla muy fácilmente como diciendo, sí, es que hay que invertir en la bolsa. Bueno, hay que invertir en la bolsa, hay que saber en qué estás invirtiendo y cómo se mueve la bolsa y qué es la bolsa de valores, ¿no? Y vuelvo al punto, puede haber cuestiones como invertir, por ejemplo, en cuestiones de fondos, ¿no? Y entonces, muy relacionado aquí con las inversiones, vienen los créditos, porque los créditos son precisamente los que nos van a permitir tener esa entrada de dinero, que no es un ingreso propio, pero sí esa entrada de dinero para de alguna manera poder de alguna manera hacer ciertas inversiones o inclusive cubrir ciertos momentos en los que estamos preparándonos para despegar, ¿no? Y que eso pudiera ser importante. Y cuando hablamos básicamente de los créditos, yo creo que partimos de algo que a muchos nos enseñó, al menos a mí sí se me enseñó, porque yo no vengo de una familia de empresarios. Y entonces a mí se me enseñó que siempre que el deber era malo, ¿no? Y siempre fue, el punto era como que había que evitar a toda costa una deuda, un apalancamiento, ¿no? Y esto fue un shock cuando después vas descubriendo el mundo empresarial y te das cuenta que esto va en contra de la mentalidad empresarial y la mentalidad de crecimiento. Y como yo siempre he dicho, si los países y las empresas requieren de deuda para crecer, ¿por qué las empresas no van a requerir básicamente de esto? ¿No? O sea, requieren básicamente de deuda para poder crecer. Y ahí entramos a varios puntos. Crédito para educación, ¿no? En México, cuando yo fui a la universidad, no había créditos para educación. Ahora ya empieza a haber. En países más desarrollados esto es una realidad desde hace mucho tiempo. Pero ese es el planteamiento. ¿Qué pasa si tienes 18 años, tienes toda la capacidad para ir a la escuela, a la universidad, para hacer, digamos, una carrera de ingeniería, ¿no? Pero no tienes el dinero para hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Trabajar hasta que tengas el dinero
y después ir a la universidad. Cuando eso se dé, ya vas a tener 36 años, demasiado tarde, ya para qué vas a la universidad. En cambio, puedes tomar un crédito para educación, efectivamente vas a salir endeudado, pero con una posibilidad de generar un ingreso bastante mayor que si no hubieras tenido esa educación. No solamente el ingreso, sino además alguna satisfacción de una actividad profesional que ahora puedes hacer que de otra forma no podrías haber hecho, ¿no? Entonces, los créditos para educación, finalmente invertimos en educación, ¿no? E igual que todas las inversiones en una empresa o en un individuo, no necesariamente a todos los que estudian les va bien. También hay un porcentaje que van a estudiar y no tienen, les faltan otras habilidades y les va re mal en la vida. También puede ser, ¿no? Y hay gente que nunca estudia y le va súper bien en la vida. Es cierto, todos estos casos, pero de alguna manera hay que manejarlos, ¿no? Los créditos hipotecarios. Yo siempre digo, hablo en primera persona, yo era feliz viviendo en un departamento. Y cuando nació mi primera hija, en ese momento me di cuenta que tener un jardín era una buena idea, ¿no? Es decir, por primera vez en mi vida dije, oye, yo creo que un columpio en el jardín no estaría mal. O sea, un columpio. Y para tener un columpio tengo que tener un jardín. Y para tener una resbaladilla tengo que tener un jardín, ¿no? Y bueno, entonces, obviamente el punto era, tengo que hacerme de una casa en ese momento, ¿no? Como les puede pasar a muchos de ustedes ahorita. ¿Por qué? Porque puedes decir, oye, es que tengo hijos pequeños y necesitan un jardín. Entonces puedes decir, voy a trabajar muy duro para algún día comprar mi casa sin deuda, sin crédito. Está perfecto. Nada más que cuando tengan el dinero, sus hijos ya tienen 15, 18 años. ¿Ya para qué quieren el jardín? ¿No? Entonces, tenemos que de alguna manera utilizar los créditos para hacer inversiones anticipadas, que nos van a implicar un costo mayor que si no lo hiciéramos así, es cierto, pero el disfrute de todos esos activos y en algunos casos el tener beneficios, obviamente es lo que justifica que haya un crédito. Si no tienen la educación, no van a poder ganar más dinero. Y a lo mejor tener esa casa les va a dar una serie de ventajas que también los puede llevar a ganar más dinero en un momento dado, ¿no? El crédito para el automóvil puede ser el otro punto. Es decir, ¿necesitas el automóvil? Es la primera pregunta. Y ya sabiendo que necesitas el automóvil, probablemente el crédito del automóvil puede ser una opción, ¿no? Y más hoy en día, donde hay créditos muy baratos. Inclusive puede haber un momento en el que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Inclusive prefiero guardar mi dinero y pedir un crédito para comprar mi automóvil porque la diferencia es muy pequeña, tengo mi dinero para cualquier otra alternativa que se me presente y pues voy pagando mi automóvil, ¿no? Y no puede ser, y puede no ser tan importante, ¿no? ¿Qué hay que cuidar en un crédito? Normalmente las típicas tres cosas, tasa, plazo y riesgo, ¿no? Es decir, de alguna manera la tasa, que es lo que nos habla del costo, ¿no? El plazo, o sea, a qué tiempo me están dando el crédito y el riesgo. Riesgo hablamos mucho, sobre todo cuando son en moneda extranjera y entonces tenemos un riesgo de que algo pueda pasar, ¿no? Entonces eso no quiere decir, el riesgo no quiere decir que les va a ir mal, simplemente quiere decir que hay variables fuera de control para nosotros, ¿no? Pedir cotizaciones y comparar, y esto no hay nada de malo en esto. Yo creo que esto es algo que es muy válido, que ustedes salgan y pidan cotizaciones a varios bancos, ¿no? ¿Por qué tienen que pedir nada más uno, no? Pues yo quiero pedir a varios y que me digan qué es lo que está teniendo que tomar, ¿no? Y de alguna manera tomarlo. Pero bueno, lo que realmente es importante, yo siempre he dicho, no es el costo del crédito. Lo que es importante es el beneficio que se puede obtener por lo que se hará con él. Si ustedes van a pedir un crédito y lo van a mal usar, entonces sí, el costo fue alto, pero por el mal uso que le dieron, ¿sí? Pero si al final de cuentas, es decir, imagínense esto, piden un crédito y compran una casa demasiado grande para lo que ustedes requieren, ¿de acuerdo? Son una familia de una pareja con 2 niños y compran una casa de 5 recámaras y 4 lugares de estacionamientos cuando los 2 niños son chiquitos, es decir, no es que el crédito sea caro, estás comprando algo que no necesitas y que te va a acabar matando en un momento dado. Entonces, obviamente tenemos que cuidar que en qué es en lo que se está invirtiendo y esa es una parte que se vuelve sumamente importante, ¿no? Es decir, tienes que identificar de alguna manera el beneficio de cada peso que estás invirtiendo, ¿no? Y el beneficio de lo que estás invirtiendo tiene que ser mayor a lo que te están costando los créditos a manera personal, ¿no? Y es algo que tienes que estar manejando, ¿no? Hay algunos programas, algunos, en principio yo diría, se puede también usar deudas con tarjeta de crédito. En principio lo ideal es solamente para corto plazo, ¿no? A veces no se puede de otra manera, pero en principio lo ideal es las tarjetas de crédito están hechas para el corto plazo en su momento, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a la contabilidad ahora, vamos a esta parte de la contabilidad y el análisis que yo los pondría y van de la mano, ¿no?
Es decir, pueden llevar todo lo de las entradas y las salidas, los ingresos, los gastos, las inversiones y los créditos. Pero ahora hay que saber cómo se ha comportado nuestro pasado, ¿no? Y entonces tenemos que empezar por llevar una contabilidad algo sencillo sobre sus ingresos y sus gastos. ¿De acuerdo? Nadie está hablando de nada complicado. Ustedes no son una empresa. Una empresa son operaciones y aún dentro de las empresas hay diferentes grados de complejidad. Pero ya una empresa puede ser complicada o muy complicada. Ninguno de nosotros somos complicados. O sea, realmente es algo sencillo, nada sofisticado. Pero lo que sí es importante es que si no sabes en qué gastas, no puedes mejorar. ¿No? Tienes que saber exactamente en qué gastas. Igual te estás preocupando por lo que no te debes de preocupar y por lo que sí te deberías de estar preocupando, no te estás preocupando. Entonces, hay que tener básicamente esa parte en mente, ¿no? Y estarla cuidando, ¿no? Una contabilidad la pueden llevar en una libreta, la pueden llevar a mano, ¿no? Eso lo pueden hacer tal cual, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre así lo hacía, pero claro, no había computadoras. O lo ideal es que lo puedan hacer en Excel. Si pueden llevar algo en Excel, de tal forma que puedan ir capturando en columnas, no sé, cada semana, cada vez que ustedes quieran ir capturando y que puedan llevar al final de cuentas un resumen, ¿no? Y saber básicamente cuánto es lo que están gastando en diferentes situaciones y tener de alguna manera un resumen, ¿no? Ya que lo tienen, hay que hacer un análisis. Y ese análisis básicamente tiene que ver con, bueno, cuánto están gastando en cada concepto. O sea, en qué gastamos, ¿no? ¿Cuánto gastamos en colegiaturas de los hijos? ¿Cuánto gastamos en renta de la casa o en pago de la hipoteca? ¿Cuánto gastamos en súper? ¿Cuánto gastamos en salir a restaurantes? ¿Cuánto gastamos en esto, en el teléfono, en el celular, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, hay ciertas cosas que nos vamos a dar cuenta que son las importantes, las más grandes, pero también hay ciertas cosas muy grandes sobre las que no podemos hacer nada, ¿no? Hay ciertos conceptos sobre los que a lo mejor no podemos hacer nada. O sea, si quieren que sus hijos tengan cierta educación, pues va a tener cierto costo, ¿no? O sea, podrán cotizar con otras escuelas, pero más o menos por ahí van. O sea, hay muchas que no pueden hacer, ¿no? E igualmente, si gastan demasiado poco, puede ser un problema. O sus hijos no van a la escuela de la calidad que ustedes quieren, o si ustedes no gastan lo suficiente en restaurantes, quiere decir que no están saliendo todo lo que tienen que salir. Y eso eventualmente les puede pegar en su ánimo, les puede pegar en sus relaciones, les puede pegar en lo que están viendo, ¿no? Entonces, esas cosas las tenemos que estar manejando. Yo sí me he fijado siempre que hay gente que no pierde cada X número de veces de tiempo irse a la playa, ¿no? Y puede ser algo realmente interesante, ¿no? Es compararse mucho con respecto a años anteriores o a periodos anteriores, cómo estuvo el mes pasado, cómo estaba el año pasado, ¿no? Si no tienen nada, no importa, tienen que empezar, pero si no empiezan hoy, pues nunca van a empezar, ¿no? Tienen que empezar y poco a poco ir llevando cierta información. Yo ya para mi edad tengo una lista de cosas, inclusive de mi primer auto que compré, actualizado por inflación y cuánto cuestan ahora los autos. Tengo de cuánto yo ganaba esto, cuánto lo otro. Es decir, tengo cuánto era mi primer sueldo, mi segundo sueldo, etcétera, 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 todo actualizado por inflación. Es decir, podemos empezar a hacer ciertas partes que podemos empezar a comparar, ¿no? Ya podemos analizar por qué hay variaciones, por qué se fue para arriba, por qué se fue para abajo. Y en un momento dado ya se puede pensar en cómo reducir el gasto. Y muy importante, sí, reducir el gasto sin perder confort, ¿no? Es decir, si me dicen, oye, vamos a pagar la calefacción en un lugar muy frío y nos vamos a morir de frío, bueno, tampoco, ¿no? Es decir, o vamos a perder una serie de cosas de confort, tampoco es la idea, ¿no? Es decir, el chiste, como en todo, es ser lo suficientemente inteligentes para poder reducir los gastos sin perder el momento del confort, ¿no? Hay algunos programas de contabilidad que se pueden llevar, se puede llevar todo en la computadora. La verdad es que yo creo que no es importante el programa. Lo importante es quererlo hacer y tener la disciplina para hacerlo, analizarlo y usar la información para mejorar el momento dado, ¿no? Bueno, vamos al presupuesto y al control. Y aquí estamos yéndonos hacia el futuro, ¿no? Y ese futuro tiene que ver básicamente con, bueno, si sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Ese es el primero, ¿a dónde vas, no? Y la pregunta es si es financieramente viable lo que tienes en mente. Y eso no lo vas a saber si no tienes un presupuesto, ¿no? Puede ser que lo que estás pensando hacer es demasiado fácil o al revés, es imposible de lograr, al menos con tus ingresos actuales, con tus finanzas actuales. Y tienes que saber eso a través de un presupuesto, ¿no? Y el otro es cómo te tienes que organizar, ¿no? ¿Cómo me puedo organizar para que en un futuro todo esto funcione, ¿no? Entonces, si ya tienen una contabilidad, empezar a hacer un presupuesto es más sencillo,
porque las primeras contabilidades van a costar trabajo y van a reorganizar y se van a jalar los pelos porque no les salió, etcétera. Pero después ya van a saber, mira, estos son los rubros que para mí son importantes y son los que yo tengo que presupuestar. Y estas cosas hacia adelante no las puedo cambiar, se van a dar, otras son menos predecibles, una las podría eliminar, otras no las podría eliminar, etcétera, ¿no? Y el presupuesto para mí tiene dos funciones, ¿de acuerdo? Por un lado es un ejercicio mental de lo que puede ser y lo que tengo que hacer. Y es un ejercicio que están ustedes haciendo, ¿no? Y se queda en su mente. Y en su mente ustedes ya pueden estar manejando esa parte presupuestal, igual que lo deben de hacer las empresas, que las empresas normalmente lo hacen más porque se los piden, no porque estén convencidas. Aquí lo que hay que hacer es, tengo un ejercicio mental y puedo estar trabajando en eso constantemente. Y el otro es que se vuelve una herramienta de control en tiempo y en cantidad. Es decir, en qué momento se tienen que dar ciertas cosas y en qué cantidad de dinero se tienen que dar ciertas cosas, ¿no? Es decir, algo tan simple como cuánto vas a ingresar y cuánto vas a gastar. Así puedes empezar tu presupuesto, ¿no? Y ya le vas agregando básicamente cosas. Y por otro lado, tienes que hacer muy claro cuando tienes que hacer pagos fuertes por alguna inversión, porque tienes que estar preparados para esa parte. Y obviamente los famosos impredecibles, que nunca sabemos cuándo nos van a pegar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, empieza por hacer un presupuesto mensual, y lo pueden hacer de una forma muy sencilla, aunque no tengan contabilidad, empiecen a hacer un presupuesto, y ya después ustedes mismos verán si vale la pena dividirlo en forma semanal, ¿no? Yo lo he hecho a veces de forma semanal y es muy útil, pero la verdad es que también es mucho trabajo, ¿no? Entonces, también depende un poquito cómo lo manejes, ¿no? Por otro lado, si tienes ingresos variables, es más importante que tengas el detalle de tu presupuesto. Si tienes un ingreso fijo cada mes o cada quincena, puedes hacerlo más con un plazo más alto, ¿no? Puede ser más espaciado y no tienes tanto problema, ¿no? De nuevo, puedes hacer un presupuesto a forma manual, o sea, con pedazo de papel, simplemente, o bien lo ideal es que lo hagas en Excel, porque eso te va a permitir jugar, ¿de acuerdo? Hacer cambios, ¿no? Poder hacer algunos comparativos, etcétera. Muy importante es ser realista, no hagan cosas que saben que no se van a dar. Ideal es que se requiere esfuerzo para cumplir ese presupuesto, pero que no salga de lo posible. Y lo que sí es muy claro es que un presupuesto no se trata que sea una lista básicamente de sueños, de qué es lo que ustedes quisieran que fuera, ¿no? Bueno, con esto abarcamos entonces estos cuatro ejes. Pero ahora me entran aquí dos grandes ideas, ¿no? Por un lado, ¿cómo estás hoy? O sea, ¿cuál es tu situación financiera? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto vales desde el punto de vista financiero? Y por otro lado, ¿cuál es tu dirección estratégica en el largo plazo? Y todo eso te va de alguna manera a jugar en esta parte. Entonces, hablemos un momento de esto. Hablemos cómo estás hoy. ¿Cuál es tu situación financiera? Y entramos en esto cuando hablamos de situación financiera personal. Para que ustedes que manejan información financiera, esto sería lo equivalente a lo que en una empresa se hace como un balance general, ¿no? Podemos hablar de un balance general personal o simplemente una situación financiera personal de alguien. Y yo podría decir aquí, digamos que al 31 de octubre decidiéramos hacer un análisis de nosotros. Y lo primero que tiene que ser una lista de aquello que tienen, aquello que es tangible, que se puede tocar, a veces es intangible, pero que de alguna manera se puede evaluar, ¿no? Y que de alguna manera les da herramientas para trabajar. De aquí estamos hablando básicamente de una serie de activos. Y así me quiero imaginar el balance general o la parte del lado izquierdo del balance general de algunos de ustedes. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, voy a hacer mi lista. Y pueden decir, bueno, en el banco, ¿cuánto dinero tengo? 50,000 pesos, anótenle. ¿Cuánto tienen de inversiones? A lo mejor tienen ahí una cuenta en una casa de bolsa o en el mismo banco, algo, 200,000 pesos. Ahí lo pueden anotar, ¿no? Pueden tener algunas cuestiones por cobrar. Por ejemplo, a lo mejor tienen, pues ya al 31 de octubre ya tienen 10 meses de aguinaldo por cobrar. Lo van a cobrar en diciembre, pero ya tienen algo por cobrar y lo pueden tener ahí. Es parte ya es parte de su patrimonio, aunque no esté líquido, ¿no? Y algunas otras cosas que pudieran tener por cobrar que pudieran salir. Después pueden relacionar aquellos bienes que tienen y pongan ahí su valor de mercado. Y pueden decir, tengo un automóvil que tiene un valor de 200,000 pesos, ¿no? Calculo que eso vale mi automóvil, pues le pongo eso. Y es muy fácil saber, ¿no? Pueden hacer cierta investigación, ¿no? Pueden tener ciertos muebles. Hay muchos muebles que la verdad es que pagamos por ellos y ya después no vale nada. Es muy difícil deshacerse de ellos, pero puede haber muebles que sí pueden vender, ¿no? Y entonces algo pueden decir, oye, esto sí se podría vender, etcétera. Y yo le puse una cierta cantidad, ¿no? 200,000 pesos, ¿no? Después pueden tener un departamento o pueden tener una casa y la pregunta aquí es cuánto vale en el mercado. Si lo deben o no lo deben, ese es otro problema. Ahorita es cuánto vale ese bien. Y vamos a pensar que ese bien en el mercado ahorita vale 3 millones de pesos, ¿no? Y después vamos a pensar que están estudiando una maestría
y están pagando ustedes la colegiatura y que han pagado 200,000 pesos en colegiatura. Recuerden que eso es una inversión, no es un gasto. Y lo van anotando ahí porque esos estudios de maestría les deben de ser útiles 10 años. Ya cuando terminen la maestría, vamos poco a poco comiéndonos esos 200,000 pesos de lo que hayan invertido en la maestría. Y el caso de ustedes que trabajan en una corporación, chequen cuánto dinero tienen en su Afore, ¿no? Es decir, probablemente están jóvenes y se van a tardar mucho tiempo todavía en retirarlo. Y no sabemos qué va a pasar con el tiempo, ¿no? O sea, puede duplicarse, puede perderse, puede pasar lo que ustedes quieran, pero a hoy por hoy existe esa Afore o existe ese fondo de retiro y ustedes lo pueden ir anotando ahí. En este caso, esta persona tiene 4,240,000 pesos. Y yo estoy seguro que si a esta persona, que a lo mejor es alguno de ustedes, yo le preguntara, oye, ¿cuánto tienes? Probablemente no sabrían cuánto tienen. O sea, no lo hubieran sabido en ningún momento dado. ¿Por qué? Porque no lo habían relacionado. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar por relacionar las cosas que tenemos, ¿no? Ahora, sin embargo, tenemos deudas y es lo que llamamos pasivos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a pensar que tienen deudas con tarjeta de crédito por 20,000 pesos. No los anotan ahí, ¿no? Tienen gastos por pagar, a lo mejor, no sé, deben a lo mejor un mes de renta, o a lo mejor deben ya el teléfono, o a lo mejor deben lo que ustedes quieran. Yo le puse ahí 20,000 pesos, ¿no? Por otro lado, a lo mejor de ese automóvil que tienen, todavía deben 120,000 pesos. Entonces va del lado derecho. Y el bien inmueble, que está a valor de mercado, a lo mejor todavía deben un crédito hipotecario por 1,600,000. Puede ser, ¿de acuerdo? Recuerden que la hipoteca ahí se queda, pero que el bien inmueble a lo mejor, no lo puedo garantizar, a lo mejor ha aumentado de valor con el paso del tiempo. Y entonces ahora lo compraron 2 millones, ya vale 3 millones. Y su deuda sigue siendo 1,600,000. De esta manera, si sumamos, estaríamos diciendo que esta persona tiene pasivos por 1,760,000 pesos. Y esto en las personas diríamos, hacemos la resta. ¿Cuánto tienes de activos? ¿Cuánto tienes de pasivos? Y la diferencia es su patrimonio. Y esta persona vale financieramente hablando 2,480,000 pesos. Por eso es que yo le decía muy al principio, puede alguien no tener dinero. Esta persona puede decir, oye, estoy bien amolado, solo tengo 50,000 pesos en el banco. Sí, pero espérame, tienes 4,240,000 pesos en activos. O sea, tienes otras cosas y lo que tengas en el banco puede ser lo menos relevante. Lo importante es cuánto tienes de activos y obviamente que sean mayores que tus deudas. Si tus deudas efectivamente son mayores que tus activos, entonces sí, vale la pena revisar eso y sí podrías estar en un verdadero problema, ¿no? Eso sí podría ser un problema. Pero vamos, yo creo que la mayoría de las veces eso no va a suceder. Bueno, ¿qué preguntarnos sobre esto que van a hacer ustedes? Hagan este ejercicio ustedes, ¿no? Lo pueden hacer, ¿no? Y al final de cuentas pueden decir, bueno, primero, sobre sus activos personales, ¿qué beneficio les genera cada uno? Y volveré otra vez al punto, es decir, otra vez, si tienen un automóvil, si realmente lo necesitan, realmente requieren esa casa, realmente requieren esa membresía del club, realmente requieren esto, lo otro, todo eso tienen que estárselo preguntando, ¿no? Y ese beneficio, insisto, en una empresa es beneficio económico o no procede, pero en un individuo no. Para nosotros el beneficio puede ser simplemente me da placer tenerlo, me gusta, se me da la gana tenerlo. Perfecto, pero que quede claro que no es algo que está ahí y que la verdad es que si no lo tuvieras te daría exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué te deben dinero? ¿Cuánto dinero te deben? Y habría que anotarlo por ahí. ¿Tienes el número de automóviles correcto? ¿El valor es el correcto? Es decir, me refiero, por uno es número, no vas a tener 3 automóviles cuando requieres 2. O vais a tener automóviles muy caros o muy baratos. Y entonces tienes que tener también un automóvil de cierto tamaño. No es demasiado grande tu casa, hay muchos espacios vacíos, se pueden aprovechar. Es decir, siempre les va a sobrar cierto espacio en su casa, ojalá, ¿no? Pero el punto es que no les sobren 2 recámaras vacías todo el tiempo y a lo mejor 2 lugares de estacionamiento todo el tiempo, que tengan un jardín tan grande que nadie lo utiliza, en fin. ¿Por qué? Porque lo están pagando. Y entonces, a lo mejor es tener una buena casa y la diferencia de ese dinero inviertan en una segunda casa que renten, ¿no? Una segunda propiedad que estén rentando, ¿no? Y que les pueda dar de alguna manera esos beneficios, ¿no? Por el contrario, que no vayan a tener demasiado poco porque esto les puede estar perjudicando. Debes invertir más en educación. Es una pregunta que tienen que hacerse siempre todo el tiempo. Es decir, la educación en la que has invertido sí te ha ayudado a generar más ingreso y eso tiene que estar muy cuidadoso. Es decir, peso que han invertido en educación les tiene que estar ayudando a generar más ingreso. Lo mismo, hay cosas que hemos estudiado que no nos han ayudado. Algunas nos han ayudado de una forma muy abstracta, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor no nos han ayudado. Tomamos un curso de algo y no nos ayudó. Pero bueno, hay que de alguna manera
tenerlo y hay que buscar que todo lo que estemos estudiando de alguna manera nos pueda ayudar. Y antes de empezar a estudiar algo, piensen cómo le van a poder sacar beneficio a esas nuevas habilidades que van a estar obteniendo, ¿no? Y hay que preguntarse todo esto, pero como yo decía, la respuesta puede no ser fácil porque es difícil cuantificar las relaciones. Sobre tus pasivos, pregúntate cuánto te cuestan, ¿no? Todas esas deudas, has comparado contra otras alternativas. Yo siempre digo, no dudes en poner a competir a los bancos, a ver quién es el que te puede ofrecer algo más barato, y no dudes en tomar deuda si es para crecer con un activo productivo, con inmuebles, con educación, etcétera. No insisto, se nos enseñaron a muchos de nosotros que el deber era malo, no lo es. O sea, hay que simplemente invertirlo en la forma adecuada. Y sobre tu patrimonio, ¿cuánto vale realmente financieramente hablando? Eso es lo que estaría diciendo esa parte, ¿no? Es decir, con la estructura que tienes, puede ser bueno pedir deuda y crecer. A lo mejor tienes una estructura donde efectivamente tienes mucho patrimonio y aunque no tengas dinero, pero tienes tal cantidad de patrimonio que vale la pena pedir una deuda, comprar otro activo y rentarlo, por ejemplo, ¿no? Y así se pueden ir haciendo poco a poco. Ya hacen que ese nuevo activo que compran con la renta se vaya pagando una buena parte y a lo mejor al rato ya se están haciendo de otro, ¿no? Pero tienen que ver primero que nada cómo están ustedes en ese aspecto, ¿no? Y bueno, por último, la dirección estratégica, todo lo que tiene que ver básicamente aquí con el largo plazo. Es decir, todo esto, pues finalmente si no lo amarran con una guía de largo plazo, pues estamos en un problema, ¿no? Entonces, la planeación estratégica personal, yo diría primero, lo primero es tu posición estratégica, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus fuerzas y cuáles son tus debilidades? Y ahora suena un poquito así al libro de texto, pero el problema está en que es tal cual. O sea, ¿en qué somos fuertes y en qué somos débiles? Nadie es fuerte en todo y nadie es débil en todo. Eso es un hecho, ¿no? Todos tenemos algunas partes fuertes y algunas partes débiles. Y yo siempre he dicho que es fácil identificar nuestras fuerzas. En general, nos es fácil. Inclusive a lo mejor a veces las sobreestimamos, pero no es tan fácil, ¿de acuerdo? Casi todas las cosas no las imaginamos, pero reconocer nuestras debilidades es bastante más difícil y yo diría que es normal. Entonces van a tener que recurrir a buenos amigos, a lo mejor a algún jefe que hayan tenido o que tengan, que realmente sea un individuo serio, formal, inteligente, que piensa a su vez en el largo plazo, que te puede decir, oye, en esto eres débil. O sea, no le busques por este lado, ¿no? O sea, no soportas trabajar bajo presión, o sabes que te es difícil hablar en público, o bueno, lo que quieran, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero al final de cuentas, hay ciertas cosas en las que somos débiles, porque ahí es donde van a tener ustedes que buscar cómo de alguna manera soportar esa debilidad, cómo de alguna manera buscar una forma de compensarla, o bien a lo mejor se van a aliar con otra persona que es fuerte, donde ustedes son débiles, y ustedes son fuertes en lo que la otra persona es débil, ¿no? Y ahí es donde podría entrar esa parte, ¿no? Lo importante, como yo digo aquí, es hacer que una fuerza se vuelva una ventaja competitiva. Lo que yo decía hace rato, ¿eres fuerte en algo? Perfecto. Ahora haz que esa fuerza se convierta en algo que te separe de todos los demás y te vuelva alguien que no sea comparable, que puedas cobrar lo que tú quieras prácticamente por lo que estás haciendo. Después viene la visión, el sueño, la situación ideal. Y no estoy bromeando, es en serio. La primera pregunta es, ¿cómo te sueñas? O sea, ¿dónde te ves en el muy largo plazo? Y no importa la edad que tengas, puedes tener 20 años o puedes tener 60. Es decir, todavía nos queda mucho tiempo y tenemos que soñar. Y dicen que normalmente la visión cambia mucho, la visión cambia poco, que el sueño cambia poco. Y es cierto, yo creo que mi visión de cómo yo veía las cosas cuando tenía 20 y tantos años a la fecha, no ha cambiado mucho. Ahora ha cambiado cómo visualizo muchas cosas, pero los sueños no han cambiado de alguna manera, ¿no? Se dice mucho que si llegaras a una reunión social de forma invisible, ¿cómo te gustaría ver que los otros hablan de ti? Y eso, el cómo otros te describen, cómo te gustaría ver que te describen en una situación hipotética, en un sueño, eso es tu visión, es hacia lo que quieres llegar en un momento dado, ¿no? Ese sueño, esa situación ideal, es lo que llamamos la visión. Y se dice que normalmente la visión nunca la vamos a alcanzar. Y ojalá nunca la alcances. Porque es lo que le pasa, por ejemplo, a un deportista que a los 28 años ya es la superestrella. Ya logró la visión, el sueño que todo mundo quisiera. Y a los 35 ya no tiene nada que hacer. O sea, es un desastre porque a menos de que sea muy hábil y encuentre otras visiones. No, ahora quiero ser entrenador, ahora quiero ser comentarista en televisión, ahora voy a ser desarrollador de inmobiliario, lo que quieran, pero algo, ¿no?
Es decir, pero al final de cuentas la visión es nuestra motivación para levantarnos cada mañana y trabajar duro. Es cuando seguimos pensando en yo puedo hacer esto, yo puedo cambiar esto, quiero llegar hasta este punto y nos estamos levantando y volvemos a intentarlo y nos tiran y nos va mal y nos volvemos a levantar. ¿Por qué? Porque nuestra visión es la que nos mantiene arriba. Y una vez teniendo esto, tienen que establecer objetivos, ¿no? Y los objetivos es a dónde quieres llegar. Y el a dónde quieres llegar tiene que ver mucho con objetivos que tienen que ser medibles en cantidad y en tiempo. Si no son medibles, no son objetivos, son buenos deseos. Y los buenos deseos no sirven absolutamente de nada. Es decir, tienen que decidir dónde quiero estar y cómo lo voy a medir. De otra forma, eso no es un objetivo, ¿no? Y los objetivos deben implicar esfuerzo, pero deben ser alcanzables, ¿no? Si no, obviamente, nada se van a desesperar de que no lo pueden lograr, ¿no? Y obviamente establece tus objetivos para dentro de 1, dentro de 5 y dentro de 10 años. ¿Dónde quieres estar en ese tiempo, no? Y no es que cuando establezcas ahorita un objetivo de dónde quieres estar en 10 años, no quiere decir que no vaya a cambiar. Es simplemente que estás poniendo la vista en una visión de mucho más largo plazo que te va a permitir de alguna manera pensar siempre en el largo plazo. Pero además hay otra cosa. Si esto lo están haciendo cada año, dentro de 10 años van a llegar al año 2030 ya habiendo pensado y revisado ese año 10 veces. Obviamente eso es un ejercicio que de algo les debe de estar funcionando, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya los imponderables con lo que nos está pasando ahora. Pues cosas que ni nunca, jamás nos imaginamos que iban a suceder, ¿no? Y finalmente el plan de acción, ¿no? ¿Qué vas a hacer para lograr todo esto? ¿No? Entonces ahora sí ya viene el plan. ¿Qué recursos requieres, no? Es básicamente qué recursos requieres y en qué te debes de enfocar. Y mucho diría aquí, si estás dispuesto a pagar el precio para lograr lo que quieres lograr. Porque a lo mejor te va a implicar dejar de hacer muchas otras cosas, o concentrarte mucho en algo, o ser muy disciplinado, etcétera, ¿no? Y entonces tienes que definir a qué es a lo que le debes de dar importancia, ¿no? Entonces, finalmente siempre dicen, que termino con estas dos líneas, dicen que te preguntes si pagarías por hacer el trabajo que haces hoy en día, ¿no? Si la respuesta es no, entonces tienes que empezar a buscar otro trabajo de inmediato, ¿no? Es decir, tendrías tú que decir, me apasiona lo que hago a tal grado que yo estaré dispuesto a pagar y que me dejen seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y si no, entonces quiere decir que obviamente no están trabajando con ese plan estratégico adecuadamente. Y recuerden, una idea sin plan no los va a llevar a ningún lado. No importa que tengan muchas ideas. ¿Sí estamos? Bueno, pues básicamente yo aquí terminaría mi presentación. No sé si quisiéramos abrir para ver si había algún tipo de pregunta. Solamente les pediría si quieren abrir su micrófono, alguno de ustedes, por favor, presentes, nada más digan su nombre, ya sean lo más concretos posibles en su pregunta que vamos a manejar en este momento. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos ver las caritas, ¿no? Y sea más fácil en un momento dado, si les parece bien, ¿no? Gracias, Alberto. Mira, en el chat te preguntan, con los pocos intereses que proporcionan los bancos, ¿dónde invertir sin que sean en acciones con riesgo? Ok. Dos cosas. Primero, siempre que hay una recesión económica en cualquier lugar del mundo, van a bajar las tasas de interés, porque precisamente lo que la política económica que establece un Estado, un país, quiere lograr es que la gente tome ese dinero y haga dos cosas: o salga a consumir o salga a invertir en negocios. Si sale a consumir, reactive la economía. Si sale a invertir en negocios o poner negocios, de alguna manera va a crear empleos. Entonces, eso es algo que no nos vamos a poder evitar. Eso va a suceder en un momento dado. Entonces, no esperen que las tasas de interés vayan a subir, obviamente, y más aún si llegas con 10,000 pesos, pues te manda a pagar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahora, para ganar más intereses o más rendimiento, necesariamente tiene que haber más riesgo. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, en principio, invertir en CETES, en instrumentos de gobierno federal, pues son los que te van a dar las tasas más bajas, pero son los que tienen menos riesgo, ¿no? Pero yo no descartaría, a lo mejor te puede ser un buen momento de comprar algo con cierto nivel de riesgo. Yo le insisto mucho a la gente, es decir, ¿cuántas acciones de cuántas empresas que cotizan en la bolsa de valores ahorita están baratas? Es decir, vamos a empezar simplemente aerolíneas, ¿no? Yo creo que las aerolíneas van a seguir viviendo, todo el mundo, yo creo que las aerolíneas, vamos a seguir viviendo con aerolíneas, no se pueden acabar. Ahora, ¿cuándo se van a reponer? No tengo la más remota idea, ¿no? ¿Puede ser un buen momento comprar un bien raíz? Sí,
si crees en el país, en la estabilidad y demás, pues puede ser el momento de agarrarte a alguien ahorcado y comprar ahorita un buen bien raíz o comprar un negocio, ¿no? Es decir, deja volar un poco más la imaginación. De otra forma, no es que haya un instrumento que te vaya a dar un rendimiento mucho mayor sin riesgo, ¿no? Ya empezar a invertir es empezar a invertir o empezar a invertir en comprar papeles de deuda de empresas que te pagan un poco más, pero ya tienen un riesgo mayor. La empresa puede, por muy grande que sea la empresa, puede tener un cierto problema. Gracias, Alberto. También preguntan, ¿cómo consideras los seguros de ahorro y patrimonio para tener un dinero a futuro y estar protegido? Ok, ahí depende una vez más mucho del tipo de persona. Si eres alguien que no tienes uso alternativo para el dinero, puede ser una excelente alternativa. ¿Por qué? Porque te van a obligar a ahorrar de alguna manera y pues vas a tener ahí tu dinero. Y si no lo haces a través de ese medio, pues obviamente no lo harías, ¿no? Entonces, en general son buenas alternativas. Una vez más, comparen muchas alternativas, no se queden nada más con una, ¿ok? Y pónganlos a competir y a que les mejoren las condiciones y demás. Ahora, está el otro grupo de personas que normalmente es un grupo menor en número de personas por naturaleza, que son aquellas que a lo mejor tienen un uso alternativo bueno del dinero y que ellos pueden llegar y decir, ¿saben qué? Vamos a ese dinero que a lo mejor me están pidiendo que yo deje en esa inversión, me va a implicar dejar de poner un negocio. Y entonces, pues ahí puede ser un problema. O sea, ¿por qué? Porque entonces el uso alternativo puede ser grande, ¿no? Pero ahí depende definitivamente si tienes esa alternativa y es tu perfil, ¿no? De otra forma puede ser una buena alternativa y lo es fundamentalmente porque yo lo diría así, como individuo, como una persona individual, es poco probable que logres los rendimientos que un grupo, como puede ser un grupo asegurador, puede lograr de esas inversiones que estás haciendo. Okay. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta, algún comentario? Puede abrir su micrófono también, ¿eh? Sí, sí, si me lo permiten, ¿qué tal? Soy Sergio Fonseca desde la Ciudad de México. Hola, Sergio. Estoy tratando de prender mi cámara. Ahí está. Hola, mucho gusto y qué gustazo, Alberto. Mucho Gracias gusto por verte, todo. Sergio. Oye, la pregunta es cómo debemos considerar nuestros seguros, sean de vida o de gastos médicos. Son una inversión, o sea, son un instrumento financiero que nos protege de lo que tú sabes, pero ¿cómo en lo que elaboraste hoy, dónde pertenecen los seguros, lo que invertimos en seguros? Ok, mira, independientemente de que igual le paso el micrófono, pues no lo voy a hacer, pero le podría pasar el micrófono a un buen amigo mío aquí que está metido en la parte de seguros, pero ya se está sonriendo. Pero bueno, yo creo que a fin de cuentas los seguros son instrumentos para de alguna manera reducir riesgos de forma individual, ¿no? Es decir, si nos basamos en la probabilidad de perder el automóvil porque lo chocamos o porque nos lo roban, es bajísima. Y entonces seríamos muy tontos por comprar un seguro de automóvil. El problema es que no podemos basarnos en eso porque somos un solo individuo. Y entonces las estadísticas y las probabilidades no funcionan, no aplican, mejor dicho, para un solo individuo. Es como ahorita, y ahorita todo el mundo va a salir corriendo a ver los resultados, es como ahorita que están, que si las probabilidades de ganar de Trump o de Biden. No tiene sentido porque es un solo evento. Si fueran muchos eventos, podría. Entonces, las aseguradoras lo que hacen es que te dan esa posibilidad. Igual, la probabilidad de que te mueras en los próximos 20 años, tuvo yo, ahora es bajísima, ¿no? Dado la edad que tenemos, la salud que tenemos, etcétera, pero no lo podemos garantizar. Entonces, el seguro lo que te va a dar es la reducción de ese riesgo. Es decir, vas a pagar algo que además, como dicen, pagas con la expectativa de que ojalá nunca lo uses, ¿no? Pero bueno, pero que si algún día lo tienes que usar, pues ya vendrá en su momento, ¿no? Y entonces los seguros tienen esa característica, yo lo diría. Son de alguna manera, te ayudan a reducir riesgos, ¿no? Hay gente más propensa a tomar riesgos, pero bueno, también el muy fuerte tomador de riesgos puede ser un peligro porque te puede estar totalmente desprotegido en un momento dado, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente puede no pasarle nada a tu casa, pero
pues toca madera, ¿no? Nunca sabes si el día de mañana un incendio o algo pasa, o tú te mueres mañana y entonces ¿qué va a pasar? O choca tu coche, en fin. Los seguros te ayudan en la reducción de riesgos, que es lo que yo te diría, ¿no? Eso es como yo vería la parte básicamente de los riesgos, pero efectivamente no lo vas a ver en un momento dado la parte de tu balance, porque además no lo vas a cobrar. O sea, si se va a dar, va a ser una pérdida ahí que vas a tener un día porque te robaron el coche y va a ser una entrada extraordinaria de que gracias al seguro te cubrió, si no todo, por lo menos una buena parte, ¿no? del seguro, ¿no? No sé, con cierto pregunta, Sergio. Muy bien, gracias, Alberto. No. Alberto, soy Mina. Mina, ¿cómo hola. estás? Bien. ¿Desde Monterrey? ¿Invertir en metales, en oro y en plata, ahorita? Yo diría que es exactamente igual que invertir en acciones. Bueno, no. Más volátil todavía, ¿no? Entonces, okay. Te implica uno, si no sabes, abstente. Y saber implica desde que tienes un control estadístico perfecto de cómo se ha movido el precio, por qué se mueve, qué es lo que ha provocado que se mueva. Estás todos los días leyendo sobre qué es lo que está provocando que suba o bajen los metales, ¿no? Entonces, eso obviamente puede ser un punto. De otra forma, puedes entrar y puedes ganar mucho dinero, pero va a ser totalmente circunstancial. No porque tenías cierto control. Y por mucho que sepas, puedes no saberlo. Los metales siempre han sido la protección en épocas de incertidumbre, por ejemplo, en épocas de guerra, ¿no? Entonces, siempre que hay guerras, siempre han subido mucho los metales. Hoy en día ya no estoy seguro de que eso se va a seguir manteniendo, ¿no? Alguna vez platicábamos, por ejemplo, de la cuestión de las criptomonedas. Yo soy de los que nunca creí, a la fecha no creo en las criptomonedas como son hoy en día. Y sin embargo, ahí siguen los precios altísimos. O sea, quiere decir que la humanidad está encontrando otras formas de protegerse, ¿no? Y a lo mejor también parte es una serie de protecciones, ¿no? Entonces, yo creo que el invertir en oro, metales preciosos en general, yo diría que son mucho más volátiles todavía que invertir en acciones. Y más volatilidad implica más riesgo y por lo tanto implica que la expectativa de ganar puede ser mayor, pero con una decisión estándar mucho más grande, ¿no? Y el otro es qué tanto de tu patrimonio estás dispuesto a poner en metales, ¿no? Pero yo empezaría mucho con eso. ¿Qué tanto realmente conoces de metales como para poder decir, me siento a gusto, sé en lo que estoy invirtiendo? Es como comprar un restaurante y que yo, en mi caso, pues, no sé cocinar, ¿no? Me van a ver la cara. O sea, así de simple, ¿no? Algo tan tonto como eso, ¿no? Entonces, obviamente ahí va esa de una cosa que sepa comer, pero no sé cocinar, ¿no? Y me van a ver la cara, ¿no? Entonces, hay que tener ese conocimiento de las cosas, ¿no? Y es muy fácil para la gente hablar y decir, es que es un gran negocio, tal. Sí, pero a ver, uno, lo haces. Dos, sabes, a lo mejor esa otra persona sabe lo que yo no sé. Y por eso todos invertimos en lo mismo, ¿no? ¿Y si tú fueras a invertir? O sea, disculpa que te haga la pregunta. Si tú fueras a invertir, ¿invertirías en aerolíneas? Yo creo que yo veo un buen momento ahorita de comprar activos en general. Sí, es un buen momento. Tanto puede ser acciones de diferentes empresas, ¿no? Tipo Amazon, Netflix, Apple u otras. No, bueno, habrá que 100 acciones en el mundo, no tienes que comprar con todo. No, sí, o sea, ya sé. Interjet parece que tiene problemas de pagos, pero bueno, ahí está Volaris, que ha crecido mucho, ahí está Aeroméxico, es decir, las aerolíneas canadienses están sufriendo, están igual, o sea, se les ha quedado. Entonces, todas las aerolíneas en el mundo están mal, pero son de esas cosas que dices van a crecer, ¿no? Entonces, puede haber muchas cosas que puede haber. Lo que hay que tener cuidado otra vez es los activos baratos. Si alguno de ustedes me dijera, oye, es que voy a salir ahorita a comprar acciones de Zoom, voy a salir a comprar acciones de Amazon, pues mira, probablemente puede estar bien, pero yo creo que ya vas muy tarde. O sea, ojalá hubiéramos comprado acciones de Zoom en diciembre pasado, pero bueno, ni se nos hubiera, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Digo, no. Pero sería un momento dado la parte ideal, ¿no? Tenerlos. Yo creo que activos en general, y obviamente si crees de alguna manera en ciertas cuestiones, pues los bienes raíces, hay negocios que están cerrando, y puede ser el negocio o los activos. O sea, otra vez, ¿qué es lo que sabemos hacer? Pero lo que hay ahorita son activos. Hay activos baratos. Ok. Namaste. Muchas gracias. Qué gusto verte. Desde Monterrey, ¿verdad? Monterrey, sí. Ahí arriba el norte. Está bien. Ahí en Manasá. Después en Brick. Alberto. Sí. Ernesto Contreras de Puebla. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, gracias.
En días pasados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con el SAT, informaron que se iban a poder hacer reestructuraciones de créditos. Al ver la situación financiera de muchas personas, pues siempre en el lado de pasivos puede haber un crédito, como mencionabas, hipotecario o de algún otro tipo, y al abrir esa posibilidad bajo ese anuncio, se dio la gran oportunidad pues, de reducir tus pasivos y poder hacerlo. Lamentablemente y por cuestiones de los bancos no lo han estado aceptando. Yo he estado platicando personalmente con respecto a un crédito personal y las tasas y los plazos no los han podido ajustar. ¿Hay alguna sugerencia que se pueda hacer para poder hacer efectivo eso? Porque a fin de cuentas, si era un acuerdo, pues lo están haciendo un tanto selectivo. Sí, mira, la reestructuración, y creo que me preguntas esa parte, la reestructuración de créditos o la reestructuración de deuda que le llamamos es algo que ha existido siempre, se da todo el tiempo y se da, yo obviamente lo he manejado mucho con empresas. Cuando una empresa o puede tener un montón de problemas o va a entrar un problema de crecimiento y entonces no va a poder pagar y hay que adicionar créditos y establecer a través de corridas financieras cuándo se va a poder empezar a pagar, ¿no? Que sería el punto. Y ahorita es el caso de las personas, ¿no? Que algunas personas están diciendo, oye, necesito tantos meses, ¿no? El problema yo creo que se van a enfrentar ahorita más grande es que hay muchos casos, ¿no? Obviamente por la región hay muchos casos que van a estar en esa situación. Pero al final de cuentas, desde el punto de vista del individuo, yo diría, uno, perfectamente válido analizar una reestructuración de crédito. Es perfectamente válido. Yo creo que una parte que yo insisto mucho, no lo tengo en esta plática, es, número uno, nadie de nosotros, nadie es responsable de la situación en la que estamos. O sea, nadie, ¿no? Es decir, incluso si me dicen, no, es que mi primo sí, porque votó por el presidente, aunque haya votado por Morena, no, o sea, nuestra obligación era votar, punto. Ya, el qué pasó después, nada. Y hay una serie de circunstancias que además internacionales que han hecho más complicado todo eso. Entonces, no es nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Pero sí es nuestra responsabilidad leer lo que está sucediendo en el entorno y actuar en consecuencia de lo que hay, ¿no? Eso sí es nuestra responsabilidad. Cómo posicionarnos para que nos peguen lo menos duro y cómo aprovechamos en un momento dado las ventajas, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte hay que hacerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo diría, si hay que, ¿cómo se llama? De alguna manera reestructurar deudas, es perfectamente válido. No lo veamos como un problema. Hay que ir al banco, pero hay que ir bien armados. Hay que decir, oye, yo tengo esta deuda, esto ha pasado con mi situación personal, esto es lo que creo que va a pasar de aquí para adelante, y yo lo que te propongo es que me des más dinero o que no me des más dinero, pero que yo te empiece a pagar de esta manera. ¿De acuerdo? Y en la medida en que se vaya mejor armado, creo que aumentan las probabilidades en un momento dado de lograr ese éxito, ¿no? Yo diría que en las empresas, insisto, yo lo he hecho más que nada con empresas, que son problemas más complejos, pero si llegas bien armado, es más difícil que te pueda decir el banco no. El banco le conviene, porque si caes en cartera vencida, el banco le empieza a pegar en sus factores de capitalización, en sus índices de capitalización, y a él le va a ser más complicado. Entonces yo creo que es perfectamente válido pensar en reestructurar y perfectamente válido hacerlo. Yo solamente sugeriría hacerlo bien pensado, con un buen análisis, ¿no? Insisto, en las personas son cosas sencillas relativamente, de tal forma que se pueda llegar claramente a decir, oye, esa es mi situación, te debo tanto, esto ha pasado conmigo, con mi negocio, con mi empleo, esto es como yo veo que van a venir las cosas y te propongo este nuevo esquema. Para ellos va a ser mejor que irte tú a una cartera vencida. No, y está clarísimo y precisamente algunos de los presentes seguramente no les tocó, pero en la crisis del 94, cuando muchas personas se fueron a carteras vencidas en hipotecarios y en todo, empezaron a reestructurarlos y los que estuvimos pagando religiosamente no tomaban en cuenta para nada. Entonces, es absurdo que ante una situación así tengan que irse muchas personas al no pago para poder empezar a renegociar, ¿no? Me acuerdo en el 94, presidente que era presidente de la Asociación de Banqueros de México, no me acuerdo quién era, me acuerdo en una plática, le decían que se iban a seguir, que se iban a
de alguna manera, quitar casas. Y decía, mira, nuestro único motivador de quitar casas es para tener cocheras donde guardar los coches que ya quitamos y que no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, ese es lo mismo, ese es el mismo problema. O sea, ellos no, el banco su punto es cobrarte, no es quitarte los bienes, no van a ganar nada con ese lado, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, y qué bueno que lo tocas, porque es efectivamente un punto que es válido, hay que hacerlo con toda seguridad de que estamos haciéndolo bien. O sea, no nos puede ir bien siempre, punto, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Entonces, obviamente hay altas y hay bajas, ¿no? Es inevitable. Muy amable, gracias, Alberto. No, nada, Ernesto. Sí, hola a todos. Antes de continuar, brevemente unos anuncios parroquiales, por favor. Primero les pedimos si pueden prender sus videos y activan sus cámaras, porque vamos a tomar una foto y además nos gusta verlos. Segundo, hay una evaluación ahí en el chat. Por favor, respóndanla. Es muy útil para nosotros saber qué piensan sobre este webinar y qué temas más proponen que les ofrezcamos en un futuro. Que, por cierto, el próximo webinar gratuito va a ser el 24 de noviembre sobre liderazgo personal con un expertazo y después con el propio Alberto Calva sobre perspectivas económicas 2021, el último día de este mes. Y vamos a reenviarles este video ya en YouTube mañana para que no solamente ustedes, las 80 personas más o menos que tuvieron la oportunidad hoy de escuchar a Alberto, sino las 300 personas que se inscribieron. Todas las personas que se inscribieron, que fueron 300, lo van a recibir. Y bueno, seguimos adelante con las siguientes preguntas. Me atreví a decir esto porque luego hay gente que se sale ya a estas alturas del partido y quería nada más que estuvieran informadas sobre estos detalles. Gracias. ¿Qué otras preguntas tienen, por favor? Buenas noches, aquí Ana Laura Sánchez. Alberto, buenas noches. Yo quisiera saber tu opinión sobre qué tan alto ves el riesgo de una devaluación del peso mexicano con las condiciones políticas actuales, económicas, etcétera. O sea, eso va ligado a en qué tener el dinero invertido en pesos mexicanos o en dólares. Digo, yo Bueno, sé, esa es una segunda pregunta, ¿no? De tenerlo. Sí. Porque la primera es, ¿qué riesgo veo? Yo creo un riesgo relativamente bajo, o sea, no se visualiza que va a estar muy arriba de los 23 pesos, por mucho que hablara, no va a pasar, ¿no? Eso no quiere decir que en el muy corto plazo no se pueda disparar. Es decir, si hay una inestabilidad, porque hay un suceso, y no quiero ni decir que pudiera pasar, pero hay un suceso así, un magnicidio, una cosa así muy, muy loca, ¿no? En ese momento el tipo de cambio se puede ir a 28, pero va a volver a bajar, ¿no? Como también puede pasar, ¿qué pasa si de repente hay una inestabilidad tal en Estados Unidos que los americanos quieren salir huyendo a México y se quieren meter de ilegales? En ese momento va a bajar el tipo del dólar americano, ¿no? Y entonces va a subir el peso mexicano. Por eso, pero también va a ser de corto plazo y después se va a volver a ajustar. Entonces, en el largo plazo no se vería. En el largo plazo es relativamente fácil para nosotros decir cómo se va a comportar el tipo de cambio, ¿no? Y por ahí podríamos ver alguna gráfica, para la parte económica, cuando veamos el entorno económico lo vemos, es cómo se sube y bajas, pero al final tiende una recta, ¿no? En todas las monedas va no una recta, pero una tendencia, ¿no? Que de alguna manera es bastante predecible. En el muy corto plazo, no. Entonces, vuelvo al punto. Yo te puedo estar diciendo esto ahorita, mañana sucede algo malo para el país, realmente algo que le da una inestabilidad terrible, y en ese momento el tipo de cambio se puede ir para arriba. Es decir, algo que de repente todo el mundo quiera sacar el dinero y entonces la demanda de dólares aumenta muchísimo y se va el precio para arriba, pero no se puede mantener ahí. Y no se puede mantener porque imagínate que el tipo de cambio estuviera a 28. Si yo soy un exportador, voy a estar feliz, pero vamos a dejar de importar. Y entonces no va a haber productos en los supers o va a haber productos muy caros de todo lo importado. Y obviamente el extranjero también va a decir, oye, espérame, ¿cómo que ya no me compras? No, estás carísimo. Entonces se vuelven a ajustar de alguna manera, ¿no? Entonces ahí vendría esa parte. Entonces, ahora, tu segunda pregunta, ¿deberías de invertir o deberías de a lo mejor poner tu dinero en dólares? ¿O qué deberías de hacer? Yo insisto mucho también aquí en qué tan expuestos realmente están al extranjero. Es decir, si eres alguien que gana en pesos, gasta en pesos, todo es en pesos, pues es lo que le pasa al 90% de los mexicanos. A ellos no les preocupa el tipo de cambio. A ellos lo que les preocupa es ganar sus pesos y gastar sus pesos y que les alcance y se subió el tipo de cambio o el oro o cualquier otra cosa. A ellos en las elecciones de Estados Unidos no les importa. Lo que les importa es básicamente ese mecanismo, ¿no? El invertir en una moneda extranjera implica una variable de riesgo adicional. Variable de riesgo no implica que vas a perder.
implica que hay incertidumbre. Puedes ganar, puedes perder. Y entonces entramos un poquito a esa pregunta que hacíamos, que se hacía hace un momento, de decía, bueno, aumenta tu riesgo. O sea, tienes que saber en lo que estás haciendo. Y entonces tienes que estar constantemente monitoreando el tipo de cambio para ver qué pasa. Si tú me dijeras, yo importo, bueno, pues entonces, pues a lo mejor te conviene tener ciertos dólares para que pase lo que pase, no dejes de tener actividad productiva, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Pero yo creo que ahí va esa parte, ¿no? Es decir, si nada más puedes comprar dólares por comprar dólares, te conviertes literalmente en un especulador, que no tiene nada de malo, pero son reglas muy delicadas. O sea, ser especulador es, pues, es saberle a las cosas, ¿no? O sea, hay que saberle a las cosas, si no, no le entras, ¿no? Ese es el punto que yo diría, Laura. Ok, gracias. No, nada. Gracias, Alberto. ¿Alguien más que desea realizar alguna otra pregunta? ¿Comentario? Alberto, a ver, aprovechando aquí la cercanía, en cuanto a la inversión en educación, ¿tú qué opinas? Yo he leído muchas estadísticas de que evidentemente mientras más grado de educación, más generas ingreso, por supuesto, pero ya a nivel maestría o programas, sobre todo a nivel maestría, ¿qué opinas? Porque he visto también que ante el costo excesivo que hoy tienen algunas maestrías y la velocidad con la que se desactualizan los programas, ya no alcanzas, digamos, a ser competitivo, y si inviertes en una maestría para ti o para tu hijo, quizá ese dinero ya no se ve reflejado en un mayor ingreso en alguna corporación. ¿Tú qué opinas de eso, Alberto? Mira, yo creo que o sea, de entrada, y otro lo justifico, sí, la educación siempre va a ser buena. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Las grandes corporaciones, por eso ponía el ejemplo de Zoom, que ya está teniendo el mismo valor de mercado que Exxon. Y es por tecnología, conocimientos. Es lo que tiene. Es tecnología, y a través de tecnología hay conocimiento. Ya el cielo muy grande en fierros se volvió irrelevante, ¿no? Es decir, todavía a lo mejor en las épocas, simplemente si lo vemos en los papás, digo, mi papá no fue empresario, pero los papás de nuestros amigos que eran empresarios, pues eran los empresarios que tenían máquinas, ¿no? Y que hacían cosas. ¿Cuántos de la generación actual están haciendo cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántos están haciendo negocios que tienen más que ver con conocimiento, con cuestiones intangibles en ese sentido? Entonces, sí efectivamente hay una correlación que se ha escrito mucho de eso, clara, de que más educación implica mayor ingreso. Que eso no necesariamente implica que sea para todos los casos. Ponemos al punto. Las tendencias son generales. Hay gente que estudia y se muere de hambre, y hay gente que nunca estudia y es muy rica, ¿no? Entonces, pues obviamente hay, pero esos son los casos excepcionales, ¿no? O sea, no tocaría ninguno de esos casos. En general, mayor educación va a implicar mayor ingreso. Eso es un hecho. Y o sea, lo seguimos viendo, los países desarrollados no solamente son los que tienen las mejores educación básica, sino son los que tienen, en principio, el mayor número de universidades y de universidades de cierto nivel y que están haciendo investigación. Entonces, todo eso de alguna manera, no sé cómo medirlo, pero no hay país desarrollado que no tenga una fuerte inversión en universidades, en ciencia, en investigación, entonces en arte, ¿no? Esa es la otra, en el arte, que algo debe haber alguna correlación, ¿no? Y entonces obviamente los países menos desarrollados van para allá. Entonces a mí incluso cuando me dicen una empresa mexicana que es empresa de clase mundial, yo lo primero que pregunto es, ¿ellos desarrollan su propia tecnología? Si la respuesta es no, perdón, pero no son una empresa de clase mundial. O sea, dependen de alguien más que les dé la tecnología. Entonces, yo creo que ahí va esa parte, ¿no? Entonces, ese sería el punto. Ahora, segundo, sí, efectivamente, antiguamente era, vamos a hablar a lo mejor de la época de nuestros abuelos, ¿no? Casi, era, eres médico, eres abogado, eres ingeniero, no había más que 3, 4 profesiones, no había mucho más, ¿no? Entonces, ahora sí ya hay muchas más cosas y hay que ser muy cuidadoso de qué estamos estudiando nosotros o están estudiando nuestros hijos. Es decir, que sí sean cuestiones que les vayan a dar las herramientas. Y como tú bien dices ahorita, las cosas están cambiando muy rápido. Entonces, yo insisto en que por eso se están volviendo cada vez más importantes las herramientas de alguna manera abstractas. Ya no es, cuando yo enseño finanzas, yo no debo de enseñar finanzas, no enseño finanzas. Enseño cómo pensar con una mentalidad de análisis financiero. Porque eso tú lo vas a tener que extrapolar, lo vas a tener que acomodar, y lo vas a tener que hacer, como dices tú, ahora vas a tener que desaprender y volver a aprender, y eso va a tener que ser muy, muy común. Entonces, eso va a tener que suceder todo el tiempo. Y por eso es que las carreras donde les dan las herramientas básicas
a los chicos es obviamente siempre van a ser lo mejor y van a ser las maestrías en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente eso va a ser el punto y obviamente buscar bien adecuadamente, ¿no? Pero bien, como tú bien lo dices, el punto es que ahora antes también la gente que estudiaba una licenciatura, a lo mejor hace 80 años el que tenía una licenciatura era como tener un doctorado, ¿no? Hoy en día, la verdad es que tienes que tener mucho más conocimiento y ya no nomás es la maestría, ahora hay que estarse educando todo el tiempo, porque todo está cambiando, ¿no? Y eso es algo que nos va a estar cambiando fuertemente. Entonces, yo creo que la educación sigue siendo clave, pero no necesariamente es la misma educación que fue hace 20 años o que fue hace 40 años, ¿no? Y que eso sí nos está cambiando fuertemente. Simplemente la cuestión de educación en línea, yo ya lo hacía, pero era el 10% de mi actividad y hoy es el 100% de mi actividad. Entonces, cambiamos así de volada, no en un momento dado. Y por último, no perdamos de vista que, aunque se oiga romántico, no todo en la vida es dinero. ¿En qué sentido me refiero con esto? Que hay gente que tiene mucha educación, pero es por el amor a la ciencia o el amor al arte. Entonces, ahí tienes a la gente que puede hacer doctorados. Y tú puedes decir, oye, ¿cuánto invirtió en un doctorado? Y a lo mejor gana menos que alguien que tiene una maestría. Sí, pero es que su obsesión, vamos a llamarlo, o su objetivo de esa persona no era hacer dinero en una empresa, es trabajar por conocimiento. Y entonces, obviamente, es otra forma de pensar, que es lo mismo que a lo mejor el violinista de la Orquesta Sinfónica de México, que a lo mejor fueron años y años y años de estudio, ¿no? Y gana la mitad que alguien que está en una empresa. Sí, pero es que no lo entendemos porque su objetivo es el valor estético, ¿no? Entonces, uno es el valor intelectual y el valor estético. Y sí, los estamos en el mundo de los negocios, pues nuestro objetivo es el valor económico, ¿no? En un momento dado. Y entonces ahí es donde también habría que pensar que a veces decimos, es que estudió un montón y velo, apenas se le alcanza para vivir. No, bueno, espérame. O sea, todo depende también de cuál es el objetivo de la persona. Por eso el plan estratégico se vuelve importante. O sea, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Quieres ser un científico? Vas a tener que estudiar muchísimo, no vas a ganar mucho dinero, pero vas a tener grandes satisfacciones para ti. A lo mejor para otros no, pero para ti sí, ¿no? Entonces, ahí también esa cuestión hay que tenerla en mente, ¿no? Cuando hablamos de educación. Gracias. No. Gracias. ¿Alguien más que quiera realizar alguna otra pregunta, algún comentario? Yo solamente te diría una cosa que escuché hace como 15 días. Pobre es el que teniendo todo quiere más y rico es el que está satisfecho con lo que tiene. Entonces, por ejemplo, eso que tú dijiste acerca de la imagen y de las cosas que sabes hacer y toda la serie de fortalezas que uno tiene que normalmente no hacemos un listado. Y si estás satisfecho con lo que estás haciendo, si amas lo que haces, si tienes una pasión por tu trabajo, por ejemplo, como lo que siento yo por lo que yo hago, tanto life coaching como idiomas, yo no cambiaba mi trabajo por nada del mundo. Me hubiera gustado ser científica, pero no se me dio, ¿verdad? Pero sí me gustó mucho eso porque recuerdo una frase que decían que Sting lo único que tenía era dinero. Y pues el dinero no nos lleva muy lejos. Claro. Hay otros assets que son más importantes. Por eso me gusta mucho esa frase de si estás dispuesto a pagar por hacer el trabajo que haces, ¿no? Oh, sí. Te apasiona lo que haces. Sí. Conozco mucha gente que le apasiona lo que hace, ¿no? A mí me dice mi marido que yo soy workaholic. Digo, es que yo amo mi chamba. O sea, yo la amo. La puedo hacer hasta las 12 de la noche si es necesario. Es más, sufro los fines de semana cuando no tengo alumnos. Y cuando no tengo que dar life coaching. O sea, sufro. ¿Sabes tú lo que es eso? Está bien, Mina, pero sí, entonces efectivamente, digo, no la obsesión por ganar más, no es efectivamente. No. Esa es una parte también a veces que la gente se obsesiona en las vidas personales de que tengo que ganar más, ¿y para qué? Oye, Alberto, ¿para qué? y una reflexión interesante de lo que siento que ha sucedido en la pandemia es que ha habido gente que ya estaba muy bien posicionada, estaba durmiendo en sus laureles, digamos, estaba en la pirámide de Maslow, en la parte más alta, en la trascendencia, y por estar en alguna industria incorrecta, digamos, para efectos de la pandemia, en la industria restaurantera, decías tú, en la industria de la aviación y demás,
¡pum! Como el juego de serpientes y escaleras, desde arriba baja de manera automática, inmediata hasta abajo y tiene que empezar de cero otra vez. Y por eso la estructura financiera, las prácticas financieras van a hacer que esa persona muy probablemente vuelva a reinventarse y a estar arriba, pero siempre y cuando sí tenga esa estructura y siga aplicando las buenas prácticas financieras personales. De finanzas personales y de estrategia personal. Así es. No se les falla la estrategia, la visión de largo plazo, ¿no? Ok. Gracias, Alberto, gracias. Bueno, nada, Cristina, gusto en verte. Igualmente, gracias. Excelente. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, pero algún comentario, si no... Muchas gracias. ¿Algún anuncio parroquial, Isaac o Andrés? Pues, solamente de parte de Promoción Empresarial, agradecerle su presencia, esta inversión que hicieron de 1 horita y media casi. Vamos a compartir, insisto, este video a los otros 240 participantes que no estuvieron en vivo, pero se los vamos a hacer llegar. Y bueno, esperen nuestro siguiente programa, insisto, liderazgo personal con un súper orador el 24 de este mes y después el de finanzas, perspectiva financiera 2021. Y bueno, Isaac, ¿algún último comentario, Isaac y Alberto? Pues nada, gracias a todos por acompañarnos en el webinar de hoy. ¿Algo más que tú quieras agregar, Alberto? No, nada más, muchas gracias a todos. Veo varias caras conocidas, me da mucho gusto verlos, me da gusto verlos bien, y qué bueno, me gustaría poderlos saludar y platicar con cada uno de ustedes un momento, pero bueno, por lo menos los estoy viendo. Gracias por estar aquí. Aquí por ahí hay una chica que le venía prometiendo esta conferencia hace más de 2 meses, ¿verdad? Entonces ya, para que veas que no te mentía, si era real esta conferencia y aquí simplemente tuvimos problemas en la tecnología, pero ya estamos aquí. Sale. Oiga, un aplauso para Alberto. Créanme que lo oye, por favor. Un aplauso. ¡Bravo! Bueno, gracias, jóvenes. Como de costumbre, o sea, increíble, increíble. A los 3, namaste. Genial. ¿Y la foto? Ya. ¿Viste que la foto? ¿Ya lo tomaste? Ya tomó la ¿No foto. viste que me peiné? A ver, tómate otra, Isaac, y se las vamos a mandar, ¿vale? Muy bien, ya las tomó y se las mandamos, ¿vale? Perfecto. Bueno, gracias, Alberto, buenas tardes. Gracias, cuídense, gracias. Gracias, buenas noches. Alberto. Buenas noches a todos. A ver los resultados de las elecciones. Mucho gusto. ¿Quién más están por ahí? Todos. Alberto, mucho gusto saludarte. Mucho gusto. Ana Marta, qué gusto verte. Sam. Alberto, un placer. Gracias por todo. Muy buena conferencia. Gracias. Sandra, qué gusto verte por ahí. Hasta luego, gracias. Gracias. Osvaldo, me da gusto verte también por ahí. Gerardo, Jacob, mucho gusto. Qué bueno verte. Mi querido Beto, que pases buena noche. Felicidades. Gracias. Gracias, primo. Que estés muy bien. Gracias, Cuídate. primo tocayo. Que estés muy bien. Saludos. Cuídate, Alberto. Gracias. Cuídate. Gracias, Alberto. Saludos. Hasta luego. Nos vemos, Maribel. Qué gusto verte. Bye, bye. Igual. Buenas noches. Cuídate.